presa y un cordero. Capítulo 2:0. Asistencia forzosa y la resistencia. El pasado, todo cambió con la llegada del capitán Firestrike. Lo primero que hizo el nuevo capitán tras asumir el mando de la Guardia Fronteriza fue intensificar las patrullas y los contraataques. Hizo construir búnkers y refugios. Fue agresivo en todas sus órdenes, favoreciendo la acción sobre la precaución. Firestrike fue citado por haber dicho el mismo día que asumió el mando: si no podemos quemar la resistencia mediante el calentamiento de hogares, yo mismo convertiré esta tierra en Tártaro. Gossamer tenía miedo de este nuevo capitán, aunque solo había oído hablar del unicornio a través de fuentes del segundo casco. Pero todos parecían decir lo mismo: la guerra está a punto de empeorar mucho. Y eso significó un duro efecto en cadena para los habitantes de la tierra. A veces no podía dormir por la noche por miedo a lo que le deparara el futuro. Eso también asustó a su madre, que empezó a salir de la cabaña lo menos posible. Por el contrario, Fleece se volvió más franco y enojado tanto contra la resistencia como contra la Guardia Fronteriza. Gossamer no sabía qué hacer para ayudar a ninguno de los dos. 3 semanas después del mando de Firestrike y con muy poco progreso para terminar la guerra, el capitán tomó una decisión. Una decisión que tendría enormes consecuencias. ¿Qué crees que quieren decirnos? Gossamer susurró nerviosamente, acercándose a Fleece. No lo sé, pero serán malas noticias de cualquier manera. Su hermano murmuró en respuesta. Silencio, les hizo callar su madre, no dejéis que nadie os escuche. Los tres estaban en la plaza del mercado, junto con todo el pueblo. Estaba lleno y todos estaban nerviosos. La tensión pesaba sobre todos los cuellos. Los aldeanos habían recibido ayer la citación de Greenfields diciendo: mañana llegará un mensajero del capitán Firestrike que nos afectará a todos. Estará en la plaza del mercado por la mañana, o si no. Bueno, aquí estaban y no había señales de la Guardia Fronteriza. Al menos todavía no. Greenfields estaba de pie por encima de la multitud, moviéndose nerviosamente sobre una plataforma de madera para hablar que había sido construida apresuradamente la noche anterior. No parece feliz, señaló Gossamer. O ya sabe lo que dirá el mensajero y es malo, o está molesto por quedarse en la oscuridad como el resto de nosotros. O tal vez le preocupa que si ese mensajero de la Guardia Fronteriza no aparece, la multitud lo linchará. No era imposible. Hace 2 semanas, habían ahorcado al propietario de la tierra Oatree en el pueblo de Artak. Aunque aún no se había decidido si habían sido los aldeanos, la Guardia Fronteriza o la Resistencia quienes habían cometido el crimen. Para alivio de Gossamer, los guardias fronterizos llegaron justo en ese momento. No quería ver a nadie ni a nadie herido, ni siquiera Greenfields. La Guardia Fronteriza era un unicornio gris, flanqueado por 4 guardias que lo acompañaban con armaduras y uniformes marrones a juego. Todos guardaron silencio cuando el semental subió al escenario preparado e intercambió unas palabras en voz baja con Greenfields. El propietario no parecía feliz con lo que le dijeron, pero aún así rápidamente bajó del escenario y desapareció. El unicornio gris miró a la aldea reunida y se aclaró la garganta ruidosamente. Se hizo un silencio de muerte en la plaza. Todos los ojos estaban puestos en él. Por orden directa del capitán Firestrike, designado por su majestad real, la princesa Celestia, sobre la Guardia Fronteriza en este lado del Onridge y encargado de sofocar esta repugnante rebelión, traigo un mensaje. Todos los habitantes de este lado del Onridge deben abandonar sus áreas de vivienda y viajar a Canterlot para su reubicación. Cualquiera que se quede ya no tendrá la protección de la Guardia Fronteriza extendida. Todos los que cumplan serán tratados de manera justa. El unicornio dejó de hablar y se quedó allí. Les tomó un minuto de silencio atónito para que todos se dieran cuenta de que ese era el final del mensaje del guardia y que no se habían detenido solo para recuperar el aliento. Gossamer apenas podía creer lo que acababa de decir la Guardia Fronteriza. ¿Quieren echarnos? Después de toda la muerte que han causado. Seguramente debo haber escuchado mal. Miró rápidamente a su madre y a Fleece. Sus expresiones de asombro decían que no. ¿Se trata de manera justa? ¿Cómo se trata de manera justa? Gritó una voz solitaria entre la multitud congelada. Como si esa hubiera sido la señal, más gente comenzó a gritar también. ¿Nos estás abandonando? Gritó una vaca enojada. ¿Salir de nuestra casa? Nunca. Gritó un burro a su lado. ¿Por qué deberíamos irnos? El problema eres tú. Sí, si no fuera por ti y la resistencia estaríamos bien.
El unicornio en el estrado miró a su alrededor confundido, con el desconcierto claro en sus rasgos. Intentó decir algo, pero se perdió entre el creciente estrépito de la multitud. Lo intentó de nuevo, y cuando eso también falló, adoptó un enfoque diferente. Su cuerno comenzó a brillar en azul, y los miembros más cercanos de la multitud que habían estado presionando hacia adelante retrocedieron abruptamente con aullidos de sorpresa, pero no era un hechizo de ataque. Tranquilizarse. Gritó el unicornio, su voz mágicamente amplificada. Ante el repentino volumen, la multitud se sorprendió y se convirtió en eso. Repito, esta es una orden del capitán Firestrike. Es por tu propio bien. ¿No lo ves? ¿En qué sentido es esto por nuestro propio bien? Alguien gritó. Los estamos sacando de peligro, lejos de la amenaza rebelde en esta tierra. La Guardia Fronteriza está teniendo que gastar recursos innecesarios en patrullar estas aldeas y campos, en lugar de centrarse en la verdadera amenaza. Cuanto antes se vayan, cuanto antes terminemos esta pequeña guerra y entonces todos podremos irnos a casa. El unicornio explicó como si fuera obvio. Un largo silencio se encontró con sus palabras. Finalmente, una oveja anciana avanzó cojeando, con la lana gris y el hocico arrugado. La voz de la oveja temblaba por la edad. ¿Quieres que todos abandonemos nuestros hogares? El guardia asintió con confianza. Correcto, si lo haces, serás tratado justamente. ¿Quién cuidará de nuestras granjas mientras no estemos? Preguntó la vieja oveja, su voz ronca de alguna manera cortando la voz mágicamente mejorada del unicornio. El unicornio parpadeó, con la oreja ladeada. Nadie, supongo. Respondió. ¿Y si nos fuéramos, qué nos esperaría al otro lado de la frontera? ¿Nos proporcionaría su princesa nuevas granjas? Preguntó la oveja. Los ojos grises del unicornio se entrecerraron notablemente ante la frase tu princesa, en lugar de la o nuestra princesa, pero aún así respondió. No me encargaron los detalles, pero ten por seguro que aquellos que cumplan con nosotros lo harán. Ser tratado de manera justa. Créeme, todo saldrá bien para ti. La vieja oveja lo miró entrecerrando los ojos, y por favor dime, ¿cómo podríamos cruzar las montañas? No tenemos suministros y la cosecha no será hasta dentro de 2 meses. No tenemos magia ni alas para acelerar cualquier viaje que podamos emprender. La ruta es dura y peligrosa, especialmente en esta época del año. ¿Podrías ayudarnos y actuar como nuestros guardias? El unicornio ladeó la cabeza desconcertado, como si no entendiera cuál era el problema. No, por supuesto que no. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es detener a los rebeldes lo más rápido posible. No podemos hacer eso. Si ahora estamos perdiendo el tiempo caminando por las montañas, podemos. ¿Hablaban en serio? Hablaban en serio. Realmente no vieron nada malo en esto. La multitud lo miró fijamente, y a los otros guardias fronterizos que estaban detrás del unicornio portavoces, todos con la misma confianza y sin darse cuenta. Un sentimiento desagradable comenzó a crecer. Un murmullo recorrió la multitud, uno de incredulidad y enojo, retorciéndose y creciendo a medida que avanzaba. Incluso los guardias fronterizos no pudieron pasar por alto una señal tan obvia y comenzaron a moverse nerviosamente en el escenario. La vieja oveja que había hecho las preguntas miró fijamente al unicornio con su uniforme de guardia fronteriza. Bueno, entonces joven semental, aquí está mi respuesta. Dijo, y con eso escupió en el suelo y se giró hacia la multitud, que cerró filas detrás de ella. Venid, murmuró la madre de Gossamer a él y a su hermano, ya no necesitamos estar aquí. Rápido. Los empujó hacia la parte trasera de la multitud, su mirada nunca abandonó el escenario mientras la multitud comenzaba a avanzar nuevamente, con una mirada oscura en sus ojos. Gossamer sacudió la cabeza con furia y, con un escalofrío, se giró para marcharse. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que algo malo iba a pasar. Lana. Su madre llamó. Vamos Fleece. Gossamer miró hacia atrás. Fleece seguía mirando fijamente al escenario. Bellón, tenemos que irnos. Su madre suplicó. Los murmullos de la multitud ya se habían convertido en gritos abiertos. Lana. Cualquiera que fuera el hechizo que había mantenido a Bellón congelado, se rompió. Su hermano jadeó como si estuviera buscando aire y finalmente se dio la vuelta, corriendo precipitadamente junto a su madre y Gossamer mientras corría hacia casa. Gossamer miró el rostro confundido y enojado de su hermano cuando pasó. Lana, pero su hermano ya había pasado y corriendo hacia casa. Echó un vistazo al rostro de su madre. Parecía asustada. Él también estaba asustado. Vamos cariño.
Dijo con voz tensa, alentándolo a alejarse más de los gritos, mientras la guardia fronteriza formaba una formación defensiva en el escenario. No vio quién tiró la primera piedra. Gossamer bajó la cabeza y comenzó a caminar pesadamente tras Fleece. El presente, despierta, 452. Un casco blindado lo despertó sin demasiada suavidad. Abrió los ojos para ver a uno de los Pegasos de mal humor parado sobre él. Miró desde donde yacía en el suelo del carro, ahora inmóvil, para ver que habían aterrizado en un campo rocoso y árido, sin señales de ningún asentamiento, y uno de los unicornios había iniciado un fuego mágico. Ya era tarde y en el cielo el sol de Celestia se hundía lentamente. Debemos habernos detenido a pasar la noche. Dije que se levantara, recluso 452. El Pegaso ladró, con las fosas nasales dilatadas. Parece que tengo la cabeza caliente. Podría hacerlo más fácil de engañar. Dijiste que despertaras, no que te levantaras. La oveja corrigió suavemente al guardia solar, pero se levantó de todos modos. Incluso de pie, apenas llegó al fondo de la placa dorada del pecho del Pegaso. Bueno, ya estoy despierto. ¿Qué quieres? Preguntó con una sonrisa inocente. El guardia le frunció el ceño y desenganchó la cadena atada a sus grilletes. Es hora de cenar. Acércate al fuego. Moléstame y podrás irte sin él, y ni siquiera pienses en intentar huir. Solo estarás desperdiciando dinero. Nuestro tiempo. No darías 2 pasos antes de que te atrapáramos. Parpadeó, honestamente no esperaba que lo alimentaran. Sabía que no habría alimentado a un prisionero. Los querría débiles y hambrientos para garantizar la obediencia. Cierto, sigo olvidándome, este es el guardia pony, no la resistencia. Son suaves. Él pensó. Aunque es algo bueno para él. Se dirigieron hacia el fuego, el Pegaso respirando en su cuello durante todo el camino mientras arrastraba las pesadas cadenas. Todos los guardias solares estaban reunidos alrededor del fuego, excepto 2 que hacían guardia, explorando sin cesar las rocas áridas que los rodeaban. Ninguno de los unicornios o Pegasos le dijo una palabra, pero recibió bastantes miradas mientras se dejaba caer, viéndose muy pequeño entre 2 de los unicornios acorazados. Se aseguró de sentarse en el lado opuesto del fuego del Capitán Valor. El enorme unicornio le recordaba demasiado al Capitán Firestrike. Sunsine hizo levitar una lata hacia él, y él la tomó torpemente entre sus cascos revestidos de metal, y siguió un frasco de agua. Sunsine lo miró, como si esperara un agradecimiento, pero cuando se hizo evidente que no vendría nadie, el unicornio simplemente se encogió de hombros y recogió su propia lata de desorden. Los guardias estaban alerta, pero no nerviosos, por lo que era probable que no hubieran aterrizado en territorio hostil. O los guardias solares confiaban en que podrían manejar cualquier amenaza lo suficientemente tonta como para enfrentarse. Él personalmente no tenía idea de dónde estaban, no recordaba nada de esto, ni de su propia memoria ni de los recuerdos de otros. ¿Quién sabía qué tan lejos estaban de Vanover en ese momento? No había estado exactamente consciente cuando fue transportado a Dreverton, razón por la cual no sabía si la teletransportación desde la prisión del volcán era posible o no. La lata estaba llena de una especie de galleta dura y gachas. Era casi tan insípido como las comidas que había recibido en Dreverton. Al observar los rostros de los guardias solares mientras ocultaba que lo estaba haciendo, notó que algunos de ellos estaban picoteando su propia comida a medias. Fue una sorpresa ver que sus latas de comida contenían la misma comida que la suya. Parece que su moral es realmente tan brillante como su armadura si ni siquiera piensan en comer mejor que el prisionero. ¡Qué idea tan tonta! Pensó, agachando la cabeza para tomar otro bocado. Mientras comía, estudió atentamente a los ponis, pero para su decepción, no pudo ver ningún descenso en la guardia a pesar de la hora tardía y el largo día de viaje. Esta noche es probablemente la mejor oportunidad que voy a tener para escapar. Miró a los unicornios y Pegasos que lo rodeaban por todos lados, todos altamente entrenados y todos allí por una razón y solo una razón. Para asegurarse de que no escapara. Suspiró decepcionado. Así que no hay posibilidad alguna. El pasado, al final, nadie del pueblo, aparte de Greenfields y su familia, se fue a Canterlot. Nadie se entristeció al ver partir al propietario. Los guardias fronterizos que habían entregado el ultimátum de Firestrike habían sido expulsados de la ciudad, retirándose bajo un escudo mágico mientras les arrojaban piedras y lo que fuera que se les ocurriera. Desde entonces no se había visto ni un solo guardia fronterizo con sus distintivos uniformes marrones y armaduras de acero.
Todas las patrullas habían cesado, todas las inspecciones habían cesado. Fue impactante por su brusquedad. Para los aldeanos, fue el primer paso hacia la paz, al menos para ellos. La Guardia Fronteriza y la Resistencia podrían luchar entre sí a su antojo, siempre y cuando dejaran a los aldeanos al margen. Esa paz duró toda una semana. Gossamer deseaba poder recordar algo feliz de esa semana, deseaba poder decir eso al menos durante ese último momento antes de que todo se fuera al tártaro, que eran una familia otra vez. Pero no pudo. Fue solo otra semana más todavía preocupada y temerosa de que la resistencia regresara, su madre se retirara y Fleece estuviera enojado. Una semana más tarde, Gossamer estaba sentado aturdido entre las ruinas humeantes de lo que había sido el pueblo. Todo apestaba a humo y sus ojos estaban rojos por ello. El fuego había ardido toda la noche e iluminado el cielo de color rojo sangre mientras él y Fleece se habían acurrucado bajo un arbusto, incapaces de hacer otra cosa que mirar. Fleece estaba en algún lugar cercano, corriendo frenéticamente de un lado a otro entre los escombros y las vigas aún humeantes, gritando llamando a su madre. Gossamer quería unirse a él, pero sus piernas se negaban a soportar su peso y no lograba que su mente funcionara correctamente. Lo quemaron todo. Lo quemaron todo. Era lo único que tenía en la cabeza. Le escocieron los ojos. Su madre les había dicho que corrieran y se escondieran hasta que terminara la noche. No salgas hasta que todo haya terminado. Eso fue lo último que supieron de ella. Y habían hecho precisamente eso. ¿Por qué? ¿Por qué no nos quedamos y ayudamos? ¿Por qué corrimos como cobardes? Fleece y Gossamer no habían movido un solo músculo en toda la noche bajo su arbusto, apenas parpadeaban mientras contemplaban el distante fuego ardiente que iluminaba la noche. No pudieron. No sabían qué hacer, solo que su madre les había dicho que se quedarán escondidos aquí hasta mañana. Bueno, ahora el mañana estaba aquí en todo su terrible esplendor. El sol brillante sobre lo alto era una burla a las ruinas que yacía debajo. El pueblo que había conocido desde niño había desaparecido. Todo ello. Ni siquiera quedó en pie el viejo árbol de mayo que nadie había utilizado desde hacía mucho tiempo. La Guardia Fronteriza no vino. Podrían haber visto el fuego desde las montañas, pero no vinieron a ayudar. Todavía no han venido. No vendrán, ¿verdad? Ni siquiera para ayudar a los supervivientes. Se le escapó un sonido entrecortado, a medio camino entre una risa y un sollozo. ¿Qué supervivientes? Preguntó huecamente a los restos de la posada que yacían ante él. Se llamaba Las Siete Herraduras y la manejaba el señor Bagley, la mula. Ahora no eran más que brasas aún encendidas. Se preguntó enfermizamente si el señor Bagley estaría en algún lugar debajo de todo eso, que ahora no era más que una patata quemada. Quemado como todos esos otros. ¡No! No pienses en ellos. Olvídate de la carne ampollada de Miss Alpha atrapada bajo no. Para. Déjame en paz. Ahora estaba gimiendo y temblando. ¿Por qué estaba temblando? No hacía frío. No hacía nada de frío. El calor de la aldea quemada todavía irradiaba a su alrededor, junto con el horrible y empalagoso hedor de la carne quemada. ¡Madre! El grito de Fleece atravesó su sorpresa. Su tono provocó horribles escalofríos en la sangre de Gossamer. El grito desesperado fue diferente de sus llamadas anteriores a su madre. Solo podría significar, no. Él gimió. No. Sollozó mientras tropezaba tan rápido como sus piernas temblorosas lo llevaban hacia Fleece, su hermano medio oscurecido por el humo a la deriva y montones de escombros. Gossamer rodeó la pila justo cuando el humo se desplazaba, revelando a Fleece arrodillado en el suelo junto a la forma inmóvil de una oveja adulta, con sus patas delanteras envueltas alrededor de su cuello mientras lloraba sobre su lana color crema. No, su hermano sollozó sobre la lana moteada de ceniza de su madre, abrazando su cuello con fuerza. No, su cuerpo extrañamente no había sido tocado por el fuego que había devastado el pueblo. De hecho, casi parecía que podría haber estado dormida. No, esto no está permitido que suceda. Gossamer no podía moverse. Solo podía quedarse allí temblando con los ojos muy abiertos ante el cuerpo inmóvil que yacía ante ellos. ¿Cómo pudo pasar esto? Preguntó aturdido. Su boca respondió a su propia pregunta sin ninguna intervención de su cerebro. N. Inhalación de humo. Madre siempre decía que el humo era el verdadero asesino. Solo unas pocas respiraciones, ahí, y, sus piernas cedieron. La tierra caliente lo atrapó. No podía respirar, su corazón latía con fuerza mientras comenzaba a jadear. ¿Es esto lo que le pasó a mamá? Intentó respirar y no salió nada.
¿Fue doloroso? Volvió la cabeza y tuvo arcadas. Todo se acumuló y se abalanzó sobre él, la oscuridad tratando de aplastarlo como a una mosca. Ya no quiero estar aquí. Dijo en voz baja. No quiero estar vivo. ¡No! Rugió Fleece, sacudiendo su casco hacia el cielo azul, todo esto es culpa tuya. Te odio. Gritó a todo pulmón. Gossamer miró fijamente a su hermano, la rabia torció sus rasgos hasta convertirlos en algo irreconocible. Gossamer se echó hacia atrás cuando Fleece se giró para mirarlo, tú. Gritó y se abalanzó. Gossamer contuvo el aliento no lo sabía, pero, Fleece envolvió a Gossamer en un abrazo desesperado, el cuerpo mucho más grande de su hermano envolvió el suyo. Nunca digas eso, no te atrevas a dejarme a mí también. Fleece gruñó en la lana de Gossamer, no te atrevas. Si lo haces, te mataré. La voz de Fleece se había convertido en un sollozo ahogado en ese momento. Gossamer no podía conseguir suficiente aire en sus pulmones, le dolía el pecho mientras se aferraba a Fleece. Fleece, mamá ¿qué hacemos? No quería tener que pensar, solo quería que alguien más le dijera que nada de esto era real, que todo iba a estar bien. Se sentía tan pequeño. Solo quería recuperar a su madre. Fleece nunca llegó a responder. Fue en ese momento que una figura enmascarada atravesó el humo, moviendo la cabeza de un lado a otro mientras miraban a su alrededor. Siguió otra figura, y otra. El primero notó que los dos hermanos ovejas se abrazaban y se detuvo a medio paso, con la garra de águila en el aire. Bueno, si no es el niño. El grifo dijo arrastrando las palabras. Incluso a través de sus lágrimas, Gossamer reconoció esa voz. Era el mismo grifo de la plaza del mercado, el que le había dicho algo horrible a Maná. No se había dado cuenta hasta que escuchó la voz, las máscaras gruñendo y las capas moteadas usadas por el grifo y sus tres compañeros lo habían despistado. La resistencia se dio cuenta demasiado lentamente hasta que su mente finalmente se puso al día. Gossamer gimió al ver otras figuras enmascaradas moviéndose, medio vistas a través del humo y las ruinas. Fleece estaba mirando al grifo, con los dientes apretados en un gruñido salvaje al que el grifo no le prestó atención mientras se acercaba. Bueno, seré honesto, no esperaba volver a verte niño, especialmente después de esto. Dijo con un amplio movimiento de ala, observando la devastación humeante a su alrededor. Gossamer comenzó a temblar aún más mientras el grifo se acercaba sin prisas. ¿Por qué están ellos aquí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no vinieron anoche durante el incendio? Podrían haber ayudado. ¿Tenían miedo de una trampa? Pero, si es así, ¿por qué ahora? A menos que ellos fueran la causa del incendio en primer lugar. Fleece murmuró algo tenso, demasiado bajo para captarlo. ¿Qué fue eso? Preguntó el grifo, subiéndose la máscara y acercándose. La pezuña de Bellón lo alcanzó justo en el pico, rompiendo la cabeza del pájaro león hacia un lado. Te odio. Todo esto es culpa tuya. Tuya. Están todos muertos por tu culpa. Fleece gritó en la cara del grifo. El mundo de Gossamer se contrajo y casi se desmaya, ya está, se acabó. Nosotros también estamos a punto de ser asesinados. Fleece intentó darle un segundo golpe, pero el grifo lo atrapó con facilidad. Fleece luchó por liberarse, pero fue inútil contra la fuerza del grifo. Niño, estás molesto. Lo entiendo. Te entiendo y sé por lo que estás pasando, no sabes nada. Déjame ir. Gritó Fleece. En cambio, el grifo apretó con más fuerza. Lo sé, créanme. Nadie debería tener que pasar por perder a su madre. Fleece dejó escapar un sonido quejoso. No hables de nuestra madre, no te atrevas. Es todo tu culpa. El grifo tiró de lana sobre las puntas de sus cascos y luego le clavó un puño casi casualmente en el estómago. Bellón. Gossamer chilló mientras su hermano tosía en busca de aire. El grifo apenas le dedicó una mirada a Gossamer mientras giraba la cabeza de Fleece para enfrentar la suya con su garra libre, la otra colgando a la oveja marrón de su pata delantera. No es mi culpa, y tampoco es tuya. Es de ella. ¿Entendido? El grifo le preguntó a Bellón. ¿Qué? Bellón tosió. El grifo volvió a bajar a Bellón, de Celestia. Todo es culpa suya. Después de todo, ¿quién fue el que te dejó indefenso? ¿De quién fue el trabajo de protegerte? ¿Quién te decepcionó? ¿Quién permitió que esto sucediera? Fleece lo miró fijamente, pero nada. Sabes de quién es la culpa. Sabes con quién estás realmente enojado. El grifo arrulló, bajando su cabeza emplumada al nivel de Bellones, aférrate a esa ira.
Manténla fresca y fuerte, deja que te dé fuerza. Nunca olvides este sentimiento de impotencia. Enfréntate a ello y nunca permitas que vuelva a suceder. Miró profundamente a los ojos de Fleece, obligando a la oveja a mantener su mirada amarilla. Ahora, ¿con quién estás enojado realmente? El grifo lo desafió suavemente. Celestia, murmuró Fleece en estado de shock. Su voz ganó fuerza. Celestia. Esto es culpa suya. Dijo, con voz llena de realización. Todo esto es culpa suya. El grifo le sonrió sombríamente a Fleece, todos los signos de preocupación por la oveja recientemente huérfana habían desaparecido, en ese caso está arreglado. Bienvenido al niño de la resistencia. Es decir, si quieres vengarte, ¿no? Fleece ni siquiera dudó. Quiero venganza. Respondió, con los ojos fijos en el grifo llenos de algo parecido a un hambre desesperada. Gossamer agarró a Bellón por detrás y le susurró frenéticamente al oído a su hermano. Bellón, Bellón, escúchame. No debemos ir con ellos, ellos son los que quemaron la aldea. Fleece se sacudió a su hermano. ¡No! Es culpa de Celestia, de ella y de todos sus ponis. Si no fuera por ellos, por ellos, la voz de Fleece se quebró. Tragó saliva, si no fuera por ellos, nada de esto habría sucedido. Tenemos que ir con la resistencia. Es la única manera. Gossamer miró fijamente a su hermano, casi ciego de pánico ante el repentino ataque de locura de su hermano. ¡No! Fleece, no estás pensando. Escúchame, no. ¡Escucha! Tenemos que hacerlo. No me importa si tienes miedo, tengo que hacer esto. Es mi deber para con mi madre. Esto es lo que mi padre hubiera querido. La garganta de Gossamer se movió, pero no salió nada. Quería decir, lo único que quería mi padre era esa oveja joven colina abajo, pero no pudo. No podía separar a su padre de Fleece justo después de que acababan de perder a su madre. Madre. La comprensión fue como un cuchillo en sus entrañas. Nunca la volveré a ver. Ya basta de hablar. Tenemos que irnos antes de que alguien venga a investigar. Ven si quieres vivir. O quédate y muere. El grifo irrumpió. Puso una garra en el hombro de Fleece. Vamos, niño. Sabes que esta es la elección correcta. Te diré una cosa, como me gusta tu espíritu, incluso te tomaré bajo mi protección y te entrenaré. Él ofreció. Fleece asintió con entusiasmo, luego se quedó paralizado y miró a Gossamer. ¿Qué pasa con mi hermano? El grifo miró a la oveja mucho más pequeña, todavía no más grande que un cordero. Gossamer no vio nada más que desdén en esos brillantes ojos amarillos. Un recluta es un recluta, incluso si solo sirve para las letrinas. Supongo que podría ponerlos a ambos en el mismo campamento. Pero no en la misma unidad, hay un límite para mi generosidad. Tómalo. O dejarlo. Con eso, el grifo se giró y volvió a colocarse la máscara de mantícora gruñendo sobre su pico. Una vez firme, inclinó la cabeza hacia atrás y dejó escapar un grito desgarrador que cortó el aire. Reagrúpense y regresen al campamento, no queda nada de valor. Hemos terminado aquí. El grifo llamó. Inmediatamente todas las otras figuras enmascaradas que habían estado hurgando entre los escombros dejaron lo que estaban haciendo y comenzaron a correr detrás del grifo en un silencio aterrador. Gossamer contó más de 12 de ellos, ni siquiera había visto de dónde venían. Pero ahora mismo no podría importarle menos. Bellón, comenzó, pero eso fue todo lo que llegó. Tenemos que ir con ellos. ¿No lo ves? Es la única manera de corregir este mal. Dijo Bellón. Pero ellos fueron los que quemaron, no me mientas. Ahora vamos, o nos quedaremos atrás. Su hermano cruzó el camino. Gossamer miró el rostro de su hermano y vio reflejadas allí las mismas cosas que aplastaban su propio corazón. Miedo, ira, odio, duda y desesperación. Pero la diferencia era que Fleece había encontrado la razón de su sufrimiento. Estaba tan desesperado por encontrar a alguien a quien culpar que había concentrado su ira en el primer objetivo que se le presentó. Él no quiere ver la verdad. No es capaz de hacerlo. Pensó Gossamer miserablemente. Vamos, dijo Fleece, comenzando detrás de las figuras enmascaradas. ¿Vienes? Preguntó cuando Gossamer no hizo ningún movimiento para seguirlo. Vamos. Gossamer miró sus cascos, manchados de ceniza. ¿Cómo puede estar pasando esto? Mataron a todo el pueblo, mataron a nuestra madre. ¿Y quiere unirse a ellos? ¿Soy el único ser cuerdo que queda en este mundo loco? No podemos ir con ellos. Me niego. Él pensó. Por favor, no me dejes.
Fleece suplicó con desesperación. Al final, eso fue lo que hizo. Incluso mientras la parte lógica de su mente en el fondo seguía generando una lista de todas las razones por las que debería darse la vuelta y huir, fue esta simple cosa la que hizo que Gossamer cediera. Cuando llegó el momento, parado allí bajo el sol abrasador y rodeado por los restos de su vida, se dio cuenta de que solo le quedaba una cosa en el mundo. Bellón era su hermano. No podía dejar a su hermano. No importaba lo que sucediera o con quién tuvieran que ir, Gossamer no podía dejar a su hermano. Incluso si fuera un suicidio. Gossamer cerró los ojos con fuerza y las lágrimas brotaron de las comisuras. Con la cabeza gacha y las orejas caídas, tropezó tras Bellocino. El presente, sus ojos se abrieron de golpe y jadeó. Sobre él, a la luz del fuego, estaba Sunsine, con el casco levantado para pincharlo nuevamente. ¿A qué se debió todo eso? Preguntó el unicornio, con un ligero ceño fruncido. Nada que te concierna. Respondió, luchando por mantener el veneno en su tono. Ese conjunto de recuerdos no eran los que él regularmente elegía revivir. Incluso ser capaz de silenciar la intensidad de un recuerdo no podía eliminar el dolor cuando era tan personal. Sin embargo, fue peor cuando los recuerdos se infiltraron en sus sueños. A veces ocurría cuando estaba demasiado cansado y dormía demasiado profundamente para despertarse. Esa no es la respuesta a la pregunta que hice. Sunsine le dijo al cordero con severidad. Frunció el ceño, esta vez sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su descontento. No fue más que una pesadilla. Ahora, si ya terminaste, estaba tratando de dormir. Dijo que se dio la vuelta para no tener que mirar a la guardia solar y esperó a que Sunsine se fuera. Tardó más de lo que le hubiera gustado, pero finalmente el unicornio suspiró y se alejó con un suave golpe de cascos. Una vez que estuvo seguro de que el guardia estaba lo suficientemente lejos, abrió los ojos y examinó el campamento a la luz tenue del fuego. Los guardias solares dormían en un círculo defensivo, sin siquiera haberse quitado la armadura para estar preparados para cualquier cosa. Los dos centinelas todavía estaban completamente despiertos y alerta, Sunsine era uno de ellos, y escaneaban la oscuridad en busca de algún peligro. En silencio, probó la cadena, tirando de ella eslabón por eslabón hasta que se tensó. Mirando hacia abajo, vio el otro extremo asegurado a la placa del pecho del Capitán Valor. Hasta aquí esa idea. Apoyó la cabeza hacia abajo y cerró los ojos. Parecía que se dirigía hacia Vanover sin importar nada. Quieren que les resuelva un crimen relacionado con la magia mental, pero después planean devolverme a Dreverton. Esta será la única oportunidad que tendré de escapar o de ganarme la libertad. Será mejor que esté preparado. Con eso en mente, pasó el resto de la noche ideando complots y planes en su cabeza hasta que llegó la mañana. Con la salida del sol de su señora, también lo hizo la Guardia Solar. Con las primeras luces del día, se levantaron y engancharon a los Pegasos a los carros aéreos, sin siquiera detenerse para desayunar. Debe significar que estamos cerca entonces. Pensó el prisionero 452. Aunque miró a su alrededor, todavía no podía ver nada más que tierra árida y rocosa. Un tirón de la cadena lo trajo de vuelta al presente, sube al carro 452. Valor gruñó. Con una sonrisa radiante que de alguna manera logró transmitir perfectamente su absoluto desprecio por el capitán, obedeció y subió al carro aéreo más cercano. Al cabo de 2 minutos ya estaban en el aire, y luego no les quedó más que esperar y escuchar el batir de alas en el silencio ventoso. 452 decidió que no se iba a perder nada importante, así que cerró los ojos y se dejó llevar nuevamente por la meditación. El pasado, presa. Gossamer se estremeció y trató de no acobardarse. De ahora en adelante, tu nombre es Prey. Eres débil, lento, pequeño e inútil. Nunca serás un soldado. Entonces, eres Prey. El grifo escupió y pasó al siguiente recluta de la fila. No era el mismo grifo, este tenía plumas negras y una máscara tachonada con clavos de hierro en lugar de una mantícora gruñona. El grifo les había dicho que se llamaba Torment y que les mostraría el significado de su nombre si alguna vez se pasaban de la raya. Tarareó Torment mientras consideraba el alto burro gris que hacía fila junto a Gossamer, bien formado, abrigo decente, piernas fuertes, en general bien. De ahora en adelante tu nombre de resistencia es Lance, porque esa es el arma que usamos. Te voy a dar. El recién nombrado Lance sonrió ligeramente enojado ante su nuevo nombre, con un brillo desagradable en sus ojos. Lance, me gusta. Dijo el burro. Torment lo ignoró y pasó al siguiente en la fila.
Gossamer miró a Lance por el rabillo del ojo y trató de endurecer sus piernas temblorosas. No podía creer que todo esto estuviera sucediendo, que ahora mismo estaba parado en medio de un campamento de resistencia, escondido en lo profundo del bosque, y peor aún, pensaban que ahora era uno de ellos. Pero me uní por mi propia voluntad, ¿no? Se preguntó miserablemente. Ya es demasiado tarde para echarse atrás. Como Torment tenía muy claro lo que le haría a cualquier desertor, le puso las garras. Gossamer estaba actualmente haciendo fila con otros 5 individuos que se habían ofrecido como voluntarios o habían sido obligados a unirse a la resistencia. Estaban justo en el medio del campamento, y a su alrededor el resto del campamento continuaba con su día. Todos los toscos refugios estaban bien escondidos entre los altos árboles y enredaderas, y la densa maleza ayudaba a romper cualquier contorno de la vista de cualquier unidad aérea o terrestre que pudiera estar patrullando el área. Gossamer ni siquiera estaba seguro de dónde estaba exactamente aquí. Los combatientes de la resistencia no habían recorrido ningún tipo de camino una vez que abandonaron la aldea, sino que parecían confiar únicamente en un mapa en sus cabezas que solo ellos conocían. Se habían movido rápidamente durante todo el día, sin detenerse a descansar ni una sola vez, y Gossamer casi se había quedado atrás. Estaba débil por el cansancio cuando finalmente se detuvieron por la noche, e inmediatamente se desplomó en el suelo. No fue hasta que figuras enmascaradas comenzaron a surgir de todos lados que Gossamer se dio cuenta de que estaban en el medio del campamento. Eso había sido hace 4 días. El primer día, una cebra que llevaba una máscara de oso gruñendo los despertó a él y a Lana a patadas y les dijo que se levantaran. Adormilados, lo habían hecho, y antes de que Gossamer pudiera preguntar qué estaba pasando o incluso tuviera la oportunidad de hablar con Fleece, se separaron. El grifo, cuyo nombre de la resistencia era Razor, se había llevado el vellón, y a Gossamer le dieron un balde y le dijeron que llenara el barril de agua. Cuando tímidamente susurró que no sabía dónde estaban el barril de agua o el río, la cebra lo agarró por una suave oreja y lo arrastró a través de la maleza hasta un arroyo escondido, y luego de regreso al campamento donde se lo mostraron. El gran barril de agua escondido bajo una cortina de tela. Parecía casi idéntico a un arbusto. Luego la cebra lo golpeó bruscamente en la nuca y se fue con una amenaza de despedida. Quien no trabaja no come. Gossamer se levantó del suelo y se puso a trabajar miserablemente. Tomó toda la mañana. El cubo era pesado y ni siquiera tenía asa. El camino de ida y vuelta al arroyo estaba cubierto de maleza y en 2 ocasiones se le cayó el cubo y tuvo que empezar de nuevo. Había zonas de espinas a lo largo del camino, y aunque todavía era poco más que un cordero, Gossamer luchaba. Cada vez que se paraba haciendo fuerza con las puntas de sus cascos para poder alcanzar el borde del barril de agua, luchando por levantar el desgarbado cubo lo suficientemente alto, sus extremidades temblaban y casi se caía cuando toda la sangre corría hacia su cuerpo. Cabeza, pero siguió adelante. Cuando finalmente vertió el último cubo en el barril de agua, se desplomó y se quedó sentado sobre la tierra y las hojas caídas, jadeando. De la nada apareció un pony terrestre azul oscuro con una máscara con colmillos y comenzó a gritarle por holgazanear. Cuando Gossamer intentó protestar, el pony terrestre prácticamente chilló de alegría. «Tenemos un recluta que desobedece órdenes aquí». El semental gritó al campamento. Habían comenzado a aparecer rostros desde los refugios, y los 5 individuos que habían estado practicando con espadas y lanzas de madera se detuvieron a mirar. Las miradas de complicidad en sus rostros y las miradas lascivas hicieron que Gossamer se diera cuenta de que había cometido un gran error. Todos ustedes conocen el castigo por desobedecer órdenes, pero para aquellos vagos que necesitan un recordatorio, el pony azul sacó un largo látigo negro de debajo de su capa, una sonrisa sádica arrugó su rostro mientras se levantaba la máscara para podría mirar a Gossamer apropiadamente. Estoy feliz de poder brindar. Gossamer se giró y echó a correr, aunque sabía que no tenía a dónde ir. Hubo un silbido feroz y luego un crujido cegador de dolor. Gossamer golpeó la suave tierra con un grito estridente mientras sus piernas se convertían en esponja. Su espalda se sentía como si le hubieran prendido fuego, le quemaba tanto. Casi no podía respirar. Que esto te sirva de lección, cordero. Nunca cuestiones las órdenes. Dijo el pony terrestre azul desde algún lugar detrás de él, pero Gossamer apenas escuchó las palabras. Gimiendo, se hizo un ovillo mientras todos regresaban a lo que habían estado haciendo después del breve espectáculo.
Gossamer supo más tarde que el semental azul se llamaba Stinger, un nombre bastante apropiado en su amarga opinión, y que Stinger era uno de los 3 capitanes a cargo de este campamento. Los otros 2 son el grifo Razor y la cebra con máscara de serpiente, Snake. Gossamer había yacido en el suelo temblando durante más de 1 hora hasta que finalmente pudo levantarse de nuevo. Nadie vino a ayudarlo, simplemente lo rodearon y continuaron con sus trabajos con miradas molestas. Gossamer lloró en silencio para sí mismo, sin siquiera darse cuenta de las burlas burlonas que recibió de quienes lo vieron. No fue solo el dolor cortante, fue todo. La guardia fronteriza, la resistencia, la ira de Fleece, su dura vida, lo injusto de la misma, la guerra, la soledad, su propia miseria y, sobre todo, la muerte de su madre. Lloró por todo ello. No ayudó, por mucho que llorara, sabía que nunca mejoraría. Cuando finalmente recuperó la fuerza suficiente para ponerse de pie, se dirigió cojeando hacia el arroyo y con mucho cuidado se lavó la larga franja de sangre de su espalda. Había lloriqueado y reprendido a sí mismo por su propia debilidad, incluso mientras se estremecía y se encogía, pero no pudo evitarlo, el corte del látigo dolía demasiado. Se quedó mirando su reflejo en el agua oscura, los ojos rojos e hinchados, los rastros de lágrimas frescas que surcaban el hollín y la tierra, junto con las grandes orejas caídas. Parecía desesperado. Se sintió desesperado. Estuvo allí sentado durante mucho tiempo. Podría haberse sentado allí mucho más tiempo, si la misma cebra con la máscara de oso de antes no lo hubiera encontrado y se lo hubiera ordenado. Apártate de su flanco y ayuda a cavar las nuevas letrinas, o de lo contrario iría a buscar a Stinger. Prueba otra vez esa suave lana tuya. Cordero o no, trabajas o sufres. Con la cabeza tan baja que sus orejas casi se arrastraban por el suelo, Gossamer se impulsó sobre sus cascos solo con fuerza de voluntad y se alejó arrastrando los pies para hacer lo que le habían ordenado. Eso había sido hacía 4 días, y Gossamer ya había aprendido muchas cosas sobre cómo se dirigía la resistencia en el día a día. No porque alguien se hubiera tomado el tiempo de explicarle o enseñarle, no era así como funcionaban las cosas por aquí, sino que había aprendido por qué tenía que hacerlo. No cumplir una orden o ejecutarla con demasiada lentitud significaba castigo. Solo allí, en el campo había unos 50 miembros de la resistencia, pero había oído suficientes conversaciones pasajeras para saber de la existencia de al menos otros 3 campos, posiblemente 4. Sin embargo, no podía estar seguro, ya que nadie le había dicho nada. Gossamer era el más bajo de los más bajos del campamento. Si alguien quería que se hiciera algo, podía ordenarle que lo hiciera. El campo estaba dividido en una jerarquía no oficial, cuyas clasificaciones estaban determinadas por la fuerza, la experiencia o la crueldad. Todos parecían saber instintivamente dónde se encontraban en el orden jerárquico. Dicho esto, las peleas, las amenazas y el acoso eran muy comunes y perfectamente aceptables, por lo que Gossamer tenía que esforzarse por mantenerse fuera de la vista y fuera de la mente. Se sentía miserable, dolorido, cansado y hambriento todo el tiempo. En la granja había pensado que habían tenido dificultades para conseguir comida, pero eso no se parecía en nada a lo que estaba aquí en el bosque. La comida traída de las incursiones no duraba mucho entre 50 y tantos bocas hambrientas, y aunque había comida entre los árboles, solo las cebras eran buenas para encontrarla o identificarla correctamente. Ceder a la tentación y comer una fruta de apariencia inofensiva era una forma rápida de morir prematuramente en el barro, pero no antes de haber vomitado hasta las tripas. Gossamer tampoco se lo estaba inventando, el segundo día había visto precisamente eso. Solo había vislumbrado al burro arrojando sangre y trozos antes de huir de la espeluznante escena, pero había sido suficiente para convencer a Gossamer de nunca comer nada que no hubiera visto comer a otra persona primero. Nadie nunca le habló excepto para darle una orden o gritarle, generalmente ambas cosas, y en su mayor parte, la resistencia parecía feliz de ignorar su existencia, aparte de los 2 casos antes mencionados. Hacer fila después de recibir su nombre de resistencia había sido una de esas excepciones. Los otros 5 en la fila eran reclutas nuevos que habían sido traídos por Stinger ese mismo día, y Torment los había alineado a todos para darles sus nuevos nombres. Aparentemente, ella también recordó que aún no le habían cambiado el nombre y decidió que era mejor terminar con esto de una vez. Aunque con la burla del nombre Prey, no era mejor que permanecer sin nombre. Presa. Torment de repente ladró, haciéndolo estremecerse. «Sí, señora», respondió con voz temblorosa.
Torment se burló de él, deja de temblar, pedazo de pelusa de nube sin valor, no te voy a desollar vivo. Todavía. Añadió con una sonrisa horrible mientras todos los demás en la fila sonreían. Gossamer hizo su mejor esfuerzo, pero aún así no pudo eliminar todos los temblores. ¿Qué quieres que haga? La cruel sonrisa de Torment pegada a su pico solo se ensanchó. Pensé que era necesaria una demostración, una con la que me gustaría que me ayudaras. ¿Crees que podrás lograrlo, Prey? Gossamer tragó y meneó la cabeza hacia arriba y hacia abajo, con la boca demasiado seca para hablar. ¡Excelente! Da un paso adelante. Ordenó el tormento. Cuando Gossamer lo hizo, Torment se giró para enfrentar a los otros 5 nuevos reclutas. Bien, seré breve. Ahora estás en la resistencia y nosotros somos combatientes. Es así de simple. ¿Entendido? Torment hizo una pausa hasta que todos los nuevos reclutas frente a ella asintieron con la cabeza. ¿Y cómo peleamos? Ella les preguntó. Una cebra solitaria levantó un casco, ¿con armas? ¿Tal vez envenenadas? Él sugirió. Pregunté cómo, no con qué, espetó Torment, luchamos ganando. Y la mejor manera de ganar una pelea es elegirlos con cuidado y atacar donde la guardia fronteriza menos lo espera. Emboscadas, cables trampa, fuentes de agua envenenadas, ataques nocturnos, así es como luchamos y es por eso que vamos a ganar esta guerra. Una de las mejores maneras de hacerlo es usando la sorpresa y atacando por la espalda. Todos los reclutas frente al grifo asintieron ante su lógica. La sonrisa de Torment se extendió a nuevos niveles de crueldad. Aquí, déjame demostrarte. El grifo giró, y antes de que Gossamer pudiera siquiera gritar, lo agarraron por el cuello y lo levantaron en el aire, asfixiándolo. Sus garras se clavaron en su cuello debajo de su lana, no lo suficientemente profundas como para extraer sangre, pero él ya estaba jadeando por aire, sus débiles cascos delanteros intentaban liberar el agarre de hierro de Torment. Por ejemplo, Torment se dirigió a los reclutas, algunos de los cuales sonreían abiertamente ante la difícil situación de Gossamer. La garganta es uno de los mayores puntos débiles, y todos, ponis o no, tienen uno. Es suave, es débil, es fácil de apuñalar, cortar o aplastar o simplemente estrangular, como ahora. Los intentos de Gossamer por liberarse se volvían cada vez más frenéticos a medida que su visión comenzaba a volverse borrosa. ¿Ves este punto aquí? Torment continuó, sin prestarle atención al cordero que luchaba. Esta es la vena yugular, y esto de aquí es una arteria. Una garra afilada pinchó los lugares en la garganta de Gossamer como fueron nombrados, esta vez presionando lo suficientemente fuerte como para extraer pinchazos de sangre. Gossamer luchó aún más fuerte, un zumbido se acumulaba en sus oídos y los bordes de su visión comenzaban a oscurecerse. De repente, Gossamer fue arrojado al suelo, e inmediatamente comenzó a jadear en busca de aire, aspirando bocanadas mientras Torment continuaba como si nada hubiera pasado. Cortar una garganta no es tan fácil como parece, en realidad tienes que ir muy profundo para hacerlo bien, y desafortunadamente, ella le disparó a la forma acurrucada de Gossamer que cuidaba su garganta con una mirada sucia. A pesar de la inutilidad de Prey, todavía no se me permite usarlo como muñeco de prueba. Esto provocó algunas risas nerviosas de los reclutas, además de la de Lance. Esa risa sonó sincera y divertida. Gossamer se estremeció ante las palabras y trató de arrastrarse por el suelo sin ser visto, pero una pesada garra cayó sobre su pierna trasera, haciéndolo gritar estridentemente. Bien, pasando a desjarretar a un oponente. Dijo Torment, arrastrándolo hacia atrás. Gossamer se quedó inerte y esperó que todo terminara pronto. No lo fue. Torment había entrado en gran detalle usando a Gossamer como muñeco de exhibición, girando sus piernas de un lado a otro en sus cuencas, tirando su cabeza hacia atrás, clavando garras en las articulaciones. Todo dolía, y todo ese movimiento también había reabierto la larga y gruesa costra que tenía en la espalda por el látigo de Stinger. Se sintió completamente miserable mientras se sentaba bajo un árbol y comía el almuerzo. Estaba a un lado, fuera del camino de todos, con suerte eso sería suficiente para que todos lo ignoraran. Dolorosamente, Gossamer levantó su pata delantera y sacó la arrugada fruta de apple para darle otro bocado. ¿Qué debo hacer? Se preguntó a sí mismo. Sabía que si las cosas seguían como estaban, pronto quedaría lisiado o muerto. Gossamer se preguntaba si la muerte no era la opción preferible cuando escuchó una voz que lo hizo olvidar todos sus problemas y dolor. Gossamer se puso de pie y gritó. Bellón. Y allí estaba su hermano, entre un grupo de otros 4 que regresaban al campamento.
Gossamer no había visto a su hermano desde que los separaron esa primera mañana, y había estado teniendo terribles pesadillas sobre lo que podría haberle sucedido a Fleece en ese tiempo. Fleece dejó de hablar con el ciervo que estaba a su lado y miró a su alrededor. Cuando vio a Gossamer, rápidamente le dijo unas últimas palabras al joven antes de trotar hacia Gossamer, con una gran sonrisa plasmada en su hocico. Gossamer casi se arrojó sobre Fleece, pero en el último segundo todos sus dolores se reafirmaron y tuvo que conformarse con levantar un casco para saludar. Pero la sonrisa en su rostro mientras miraba a su hermano mayor y su única razón para vivir era cualquier cosa menos la segunda mejor opción. ¿Y si la sonrisa era desesperada, y qué? Fleece, Gossamer comenzó felizmente. Breaker. Ahora es Breaker. Corte polar. Gossamer hizo una pausa. ¿Breaker? Preguntó confundido. Sí, ese es mi nuevo nombre. Mi nombre de la resistencia. Breaker. ¿Y cuál es el tuyo, hermanito? Preguntó con una sonrisa cansada. Gossamer vaciló por un segundo. Me llamaron Prey. Pero eso no significa que mi verdadero nombre no sea todavía Gos, no. Tu nombre ahora es Prey y el mío es Breaker. Ahora somos parte de la resistencia, así que no sirven de nada los nombres antiguos. Fleece le dijo con firmeza. Gossamer parpadeó y luego se encogió de hombros. Fleece seguía siendo su hermano, aunque lo llamaran con un nombre diferente. Huye, quiero decir Breaker, ¿estás bien? ¿A dónde te llevaron? He estado muy preocupado. Preguntó Gossamer en voz baja, mirando a su alrededor para comprobar si alguien estaba escuchando, lo cual no era así. Ven Prey, sentémonos primero, estoy bastante cansado. Dijo Fleece, acercándose a un árbol y tomando asiento debajo de él. Gossamer miró a Fleece mientras se sentaba a su lado. De hecho, su hermano parecía cansado y sucio, muy parecido a él. Sus cascos estaban astillados y agrietados, y griega. ¿Qué pasó con tu cuerno? Gossamer jadeó sorprendido. ¿O esto? Preguntó Fleece casualmente, extendiendo la mano para tocar su cuerno derecho, que estaba agrietado y al que le faltaba la punta. Razor lo hizo. Me golpeó a toda velocidad con el eje de una lanza. ¿Qué? Gossamer chilló. Sí, me estaba entrenando. Dijo que tenía que saber cómo recibir un golpe. En el otro casco, rompí el eje de la lanza. Así fue como Razor decidió que debería llamarme Breaker. Explicó Fleece, inclinándose hacia atrás y poniendo una pata delantera alrededor de los delgados hombros de Gossamer. Pero, ¿cómo pudo hacer eso? Breaker, no podemos quedarnos aquí, solo mírate. Falta poco tiempo antes de que nos maten. Gossamer siseó en un susurro bajo, moviendo las orejas de un lado a otro en busca de goteros. Fleece frunció el ceño molesto hacia Gossamer. Ya te lo dije, no nos vamos. Tienes que dejar de hablar de eso, a nadie le interesa, Prey. Gossamer se estremeció cuando su hermano dijo su nombre de la resistencia, pero, Razor, comenzó. Razor es un gran tipo, ha estado en la resistencia desde que comenzaron, ¿puedes creerlo? ¿Imaginas lo que ha visto? ¿Imagina lo que puedo aprender de alguien así? Y ha prometido enseñarme, siempre y cuando pueda seguir el ritmo. Y con su ayuda me vengaré. Dijo Bellón. Gossamer quedó desconcertado por el brillo de asombro en los ojos de su hermano mientras hablaba del grifo. ¿Golpeándote con una lanza? ¿Qué lograrás con eso? ¿No lo ves, Fleece? Simplemente te está usando, dijo Gossamer, tratando de abrirse paso hacia su hermano. Fleece empujó a Gossamer enojado. Detente. No dejaré que digas nada en su contra. Es duro, sí, pero es todo por mi propio bien. Además, me merecía las 2 veces que me azotaron, eso me enseñó a hacerlo mejor la próxima vez. Dijo Fleece encogiéndose de hombros descuidadamente. ¿Azotado? ¿Por qué? Eso ya es cosa del pasado, Prey, tienes que seguir adelante. Así es como funcionan las cosas por aquí, y tendrás que acostumbrarte a ello. Solo hay una ley aquí. Los que son débiles, sufren. Así que no voy a ser débil, Razor me hará fuerte, ya verás. Dijo Fleece, con un brillo de locura demasiado familiar en sus ojos. Gossamer miró a su hermano y sintió que lo que quedaba de su mundo se desmoronaba. ¿Cómo es posible que todo haya salido tan mal? Él pensó. Gossamer vio ahora que su hermano realmente se había vuelto loco. Todos esos meses de miedo, incertidumbre e impotencia finalmente habían pasado factura. La muerte de su madre había sido la última gota que colmó el vaso. El bellocino frente a él ya no era el hermano que conocía. Simplemente no lo había visto hasta ahora.
Bellón lo intentó una última vez en un intento de atraer a su hermano, pero no llegó más lejos cuando el casco alrededor de sus hombros lo empujó bruscamente fuera de la raíz del árbol y cayó al suelo. Miró en estado de shock a su hermano, quien le fruncía el ceño furiosamente. Te dije que dejaras de llamarme así, Prey. No lo entiendes, ¿verdad? Fleece ya no existe, solo estoy yo. No quiero volver a verte hasta que estés preparado para enfrentar la realidad. Escupió Bellón, no Bellón, rompedor. Gossamer solo pudo mirar mientras su hermano se alejaba. La marca del látigo en su espalda le dolía brutalmente en el lugar donde había golpeado el suelo, pero no era nada comparado con lo mucho que le dolía el corazón. Gossamer ni siquiera se dio cuenta de que estaba llorando, en realidad sollozaba. Sollozos silenciosos, desesperados y desgarradores que sacudieron su pequeño cuerpo mientras veía a su hermano abandonarlo. Ya no quiero estar aquí. Él pensó. No quiero tener que vivir esto. Presionó un casco contra su pecho, tratando de detener el dolor. No quiero vivir más en esto. No quiero ser Gossamer, presente. Prey se levantó solo una vez que el carro del cielo aterrizó y dejó de moverse por completo, y salió tropezando con un ruido de cadenas. Ambos carros estaban estacionados en un patio de entrenamiento de césped desierto en lo que parecía la estación de guardia de Vanover. Prey estaba un poco aturdido mientras estiraba el cuello hacia atrás para mirar los altos edificios de la ciudad a su alrededor a la luz de media mañana. Prey había robado recuerdos de cómo eran las ciudades, pero tenían más de 57 años. En realidad, nunca antes había estado en una ciudad y, sinceramente, estaba sorprendido de lo mucho más grande que era todo. Prey salió de su asombro silencioso cuando el Capitán Valor bloqueó el sol, aunque por la forma en que brillaba su armadura dorada, el capitán podría haberla reemplazado. Bien, lleve al recluso 452 al edificio y asegúrelo en la sala de la oficina. Goldbeat, la oficina ha sido preparada según mis especificaciones. El Capitán Valor le ladró a uno de los unicornios. Sí, señor. Las ventanas y puertas están rejas y reforzadas, con todas las barreras y encantamientos que usted solicitó en su lugar. Solo aquellos con llave pueden entrar o salir. Goldbeat respondió con un saludo. Bien hecho. Lleva al prisionero adentro antes de que cualquiera lo vea. Recuerda, hay 2 guardias en la habitación en todo momento. Bien, movámonos. Prey se encontró siendo conducido, o casi arrastrado, si eras tan pequeño como él y también obstaculizado por cadenas, a través del vestíbulo bastante sencillo de la estación de guardia y por un pasillo desierto. Extraño. Definitivamente hay otros ponis de la guardia regulares de servicio, vi sus casilleros en uso detrás de la recepción, pero no veo ni escucho a ninguno de ellos. Él pensó. Eso llevó a una conclusión, que el Capitán Valor quería que la menor cantidad posible de ponis supieran de su presencia aquí, y había ordenado a propósito que nadie estuviera en esta parte del edificio. Un unicornio típico, no quiere que lo vean ensuciándose los cascos, pero está feliz de llevarse todo el crédito al final. Pensó Prey con desprecio. Goldbeat caminó hacia una puerta y colocó su casco contra ella, cerrando los ojos para concentrarse. Hubo un brillo azul que onduló sobre la puerta como la superficie de un estanque, y luego se abrió. Obviamente esas barreras mágicas de las que habían estado hablando. También parece que la clave mencionada para ellos no es física. Lo notó con decepción, cuando uno de los guardias Pegaso lo empujó adentro después de Goldbeat. Prey se encontró en una oficina grande con un gran escritorio de madera en el medio repleto de papeles y archivos. Miró la pared derecha que estaba cubierta con un mapa de Vanover desde el piso hasta el techo, y luego a la otra pared que estaba respaldada por archivadores. Detrás del escritorio había una puerta cerrada, y solo podía especular sobre lo que había detrás de ella. También había una gran ventana, que habría sido un punto de gran interés para Prey, si no estuviera cubierta con suficientes barrotes como para impedir que incluso un conejo se deslizara por ella, y la vista más allá de los cristales no mostraba nada más que la pared gris de otra habitación. Edificio de guardia de todos modos. Prey no pudo ver ningún signo visible de los otros encantamientos de los que Goldbeat había hablado, pero sabía que estaban allí. Sin ninguna forma de determinar qué encantamientos eran, ni siquiera podía empezar a formular un plan de escape. Simplemente maravilloso. Guardias competentes. Hubo un golpe detrás de él cuando el Capitán Valor cerró la puerta con fuerza, y Prey vio que junto con Valor, Goldbeat, Sunsine y Brig, otros 2 guardias solares Pegasos los habían seguido. Prey sintió un destello de nervios cuando el Capitán Valor se acercó. Y se alzó sobre él.
Reprimió ese sentimiento, decidido a no dejar que se notara. He experimentado cosas mucho peores de lo que habían planeado. No son nada comparados con la resistencia. Se dijo Trey, enfrentando la mirada de Valor con una propia. Bien, comencemos esta investigación. Valor dijo. Trey se quedó mirando la enorme pila de papeles que habían sido arrojados toscamente sobre el escritorio frente a él. ¿Qué? Actualmente estaba sentado detrás del escritorio, con la cadena de sus patas traseras arrastrándose sobre el escritorio y bloqueándose en un soporte de acero en el piso, el cemento alrededor de los extremos del soporte todavía lucía húmedo. Trey miró al capitán Valor que estaba al otro lado del escritorio con una ceja levantada. ¿Qué esperas que haga con esto? Preguntó confundido. Para llegar al trabajo. Valor respondió sin rodeos. ¿Haciendo qué exactamente? Valor resopló y entrecerró los ojos, gruñendo. No te hagas el tonto. Te dije por qué te traje aquí, así que deja de dar vueltas y comienza a trabajar para resolver este crimen 452. Trey torpemente barajó la página superior de la pila con sus cascos delanteros encadenados y la colocó en una parte despejada de su escritorio, para poder verla mejor. Se inclinó sobre él mientras ambos intentaban al mismo tiempo mantener un ojo sobre el capitán y no caerse de la precaria pila de cojines que habían amontonado en la silla para que estuviera lo suficientemente alto como para incluso mirar por encima del borde de la silla. El escritorio. Leyó la primera línea. Informe de incidente 322B, cerradura de puerta Sargent 1154, motivo. Informe no especificado de allanamiento de morada, ubicación. West Oak Street, hora. 8:54, fecha. Trey se interrumpió y miró al capitán Valor con incredulidad. Un informe de incidente. Miró por encima del escritorio lleno de papeles, pergaminos y archivos. Espera, ¿es eso lo que es todo esto? ¿Informes? ¿Papeleo? Detrás de él, donde los guardias solares estaban firmes contra la pared de la oficina, escuchó a Sun Sinner reprimir una risa, convirtiéndola en una tos incómoda. La expresión del capitán Valor no cambió en lo más mínimo. Sí. Todo lo que necesitas está frente a ti. Todos los informes, mapas, horas y fechas. Tu trabajo es encontrar a este criminal y luego lo traeremos. Trey señaló el escritorio lleno de papeles. Pensé que querías que te ayudara con algunas víctimas de magia mental o algo que habías encontrado, no que organizara, corriera y resolviera todo el lío por ti. No soy un guardia. Ni siquiera sé qué es la mitad de esto. Pensé que eras la Guardia Solar por el amor de Dios, pero ¿quieres que dirija toda esta investigación por ti? Valor pateó las tablas del piso. Preso 452, no pongas a prueba mi paciencia. Te he ofrecido esta oportunidad de servir a tu país y a tu princesa para ayudar a expiar tus pecados, aunque solo sea en la parte más pequeña. Estás aquí por tu experiencia en crímenes de la mente y la memoria. Aquí el rostro del capitán Valor se contrajo de disgusto. Pero si crees que ese hecho o simplemente porque todavía eres un cordero significa que voy a ser más indulgente contigo, será mejor que lo pienses de nuevo y pronto. Las sanguijuelas mentales nunca son jóvenes ni inocentes, así que deja de dar vueltas y ponte manos a la obra. Trabajar. Rugió el Valor. Trey se limitó a mirar al capitán con la boca abierta, la parte analítica de su mente conmocionada hasta la inacción. ¿Qué? Ni siquiera, ¿está loco? Nada de lo que dice es lógico de ninguna manera. Realmente sacó a un criminal al azar de la prisión de más alta seguridad en Equestria con la única base de que algún informe incompleto mencionaba algo sobre magia mental. Eso ni siquiera fue el final. El capitán esperaba además que este criminal resolviera de alguna manera un crimen con la única motivación de servir a la princesa y al país, que lo encarcelaron en primer lugar. A pesar de las excelentes oportunidades que esto me brinda, seguramente no puedo ser el único que ve la locura de esto. Trey pensó en shock. Miró a los otros guardias en la habitación, tratando de ver cualquier cosa que insinuara una agenda oculta o preocupación por la condición mental de su capitán. Todos ellos mostraban expresiones coincidentes de confianza profesional. Evidentemente no vieron nada fuera de lo común en este curso de acción. Al parecer, la locura se está contagiando. Pensó Presa. Él reprimió una risita. Ja. Yo lo sé mejor que nadie. Está bien, dijo en voz alta, pero voy a necesitar algunas cosas. Nada grande o ilegal. Se apresuró a agregar cuando parecía que el capitán Valor estaba a solo unos momentos de arrancar la mesa del piso y usarla para matarlo a golpes. Nómbralos y hazlo rápido. Cuanto más tiempo perdamos, más tiempo tendrá este criminal para escapar.
Valor gruñó con los dientes apretados. Prey respiró hondo. Era hora de descubrir cuánto había dicho realmente el informe que el capitán había leído sobre él. Necesito a alguien que pueda explicarme qué está pasando exactamente, preferiblemente alguien que conozca este crimen y todas las pruebas. Necesito acceso gratuito a cualquier mapa o prueba sensible que pueda solicitar, y. Él dudó a su pesar, luego siguió adelante, y necesito que mis cascos estén libres. El capitán ni siquiera parpadeó, sí, sí y no. Ahora bien, si eso es todo, vamos. ¿Cómo esperas que lea y escriba usando esto? Preguntó Prey levantando sus cascos esposados, tratando de hacerse el inocente. Dije que no. Los delincuentes usan cadenas como castigo y recordatorio de su vergüenza. Que esto les sirva de lección. Dijo el capitán enojado, girándose para irse. Capitán, creo que tal vez debería reconsiderarlo. Sunsine dijo inesperadamente. El capitán Valor le frunció el ceño a Sunsine, pero sin la ira que había mostrado cuando Prey habló. Sunsine, supongo que tienes una razón para hablar. Sí, señor. Creo que se podría hacer muy poco daño liberando los cascos del prisionero. Con todos los encantamientos mágicos de supresión y nosotros aquí en guardia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no hay posibilidad de escapar. Por el bien de esta investigación, creo que al menos debería considerarlo, señor. Dijo Sunsine, y luego añadió encogiéndose ligeramente de hombros. ¿Qué va a hacer ella de manera realista, señor? Prey estaba confundida, ¿ella? En realidad, no pudo pensar más en esa idea errónea cuando Valor asintió abruptamente. Admito el punto, Sunsine. En este caso, la practicidad sobre el castigo, podemos liberar los cascos del recluso 452. Prey notó que el capitán ni siquiera llegó a honrarlo con un género incorrecto como lo había hecho Sunsine, simplemente se refirió a él como si fuera un eso. Valor asintió con la cabeza hacia Golden Beak y Sunsine, ocúpate de ello, pero mantén las esposas en los cascos, después de eso estarás en la primera rotación de guardia. Además, los quiero a ustedes dos, apuntó con un casco blindado a los dos Pegasos, afuera de la puerta. Asegúrate de que nadie intente entrar. Si alguien pregunta, hay una investigación delicada de importancia nacional que no puede ser perturbada. Turnos de 12 horas para todos. Si hay algo sospechoso, actúe inmediatamente. Tengo que ir a tratar con la guardia de la ciudad ahora, solo informe si hay algún acontecimiento nuevo. Regresaré mañana a las 800. Sí, señor. Fue la respuesta combinada cuando los 5 guardias saludaron. Bien. Brillante, conmigo. Dijo Valor y salió por la puerta, seguido de cerca por el unicornio. Otro brillo de magia azul onduló sobre la puerta y las paredes mientras se cerraba. Prey parpadeó ante eso, tampoco reconoció la magia la segunda vez. Simplemente maravilloso. Un encantamiento del que nunca había oído hablar me mantiene atrapado aquí. Prey pensó con tristeza. Miró a Goldbeat y Sunsine, y a ellos. Levantó sus cascos delanteros con un tintineo de cadenas, y estos, pero no por mucho más. Bueno, ¿quién me va a dejar salir de estos? Preguntó con una sonrisa brillante. Sunsine miró a Goldbeat, eres mejor en la magia de bloqueo. Goldbeat asintió y dio un paso adelante, agarrando las patas delanteras de Prey con su magia y girándolas de un lado a otro mientras miraba los grilletes de supresión, ignorando la forma en que Prey se puso rígido. Estos no son candados de cristal estándar de anulación y unión. Me pregunto por qué será así. Reflexionó Goldbeat. Levantó la vista y le dio a Prey una mirada dura, ¿te importaría explicarme? Prey fingió sorpresa, aunque en realidad apenas podía creer su suerte de que Goldbeat no hubiera reconocido los encantamientos de sellado como lo que realmente eran, no lo sé. Simplemente me los pusieron en el momento en que me arrojaron en Dreverton. Supuse que era simplemente un procedimiento estándar para todos los reclusos. Goldbeat entrecerró su mirada, sin quitar los ojos de Prey mientras le instruía a su compañero. No me lo creo. Sunsine, prepárate. Cuando los abra, quiero que te carguen y lo aturdas si intenta algo. Mientras examino su magia. Lo tengo cubierto. Dijo Sunsine, bajando su cuerno y apuntando a la cabeza de Prey, aunque no comenzó a brillar como lo haría un cuerno normal de unicornio al sostener un hechizo. ¿No se está tomando esto en serio? Se preguntó Prey, tratando de parecer lo más pequeño e inocente posible. El hecho de que Goldbeat pasara a desbloquear los grilletes sin pausa dio lugar a una desagradable revelación por parte de Prey.
Goldbeard no procedería sin que su compañero guardia estuviera listo, lo que significa que Sunsine es capaz de lanzar hechizos rápidamente, o puede contener un hechizo cargado sin que su cuerno brille. Ambas habilidades eran muy útiles para cualquier soldado unicornio, ya que les permitía el elemento sorpresa, pero ambas posibilidades solo estaban disponibles para un lanzador de hechizos muy poderoso o prolífico. Una vez más, Prey se vio obligado a reevaluar la fuerza de su guardia, y no fue una conclusión agradable a la que llegó. Soy Olom de Ed, pensó, y la maldición Zebraicana le vino naturalmente a la mente. Goldbeard terminó de manipular el delicado candado mágico que sujetaba las silenciadoras y los grilletes a los cascos de Prey, y con un ruido metálico se deslizaron. El aire fresco fluyó acogedoramente sobre sus cascos mientras los miraba por primera vez en 57 años. Él hizo una mueca. Sus cascos estaban pálidos y desgastados, y se sentían casi maleables por el largo aislamiento encerrado en acero. El pelaje de sus tobillos se estaba adelgazando y enmarañado, pero no había llagas por presión que normalmente se habrían formado después de estar encadenado durante un período de tiempo prolongado. La magia de los grilletes se había encargado de eso. El aura mágica de Goldbeard envolvió firmemente sus pezuñas hendidas y las arrastró hacia la luz, haciendo que Prey reprimiera un grito de dolor cuando sus tiernos cascos ahora desprotegidos fueron apretados. Goldbeard se acercó y entrecerró los ojos, luego entrecerró los ojos. Sunsine se tensó. No hay nada allí. Goldbeard dijo con sospecha. ¿Por qué no lo hay? Seguramente no habrían perdido el tiempo con inhibidores mágicos si no hubiera nada que suprimir. Prey escondió una sonrisa. Por supuesto, no había nada allí, al menos no a simple vista. Las diversas runas grabadas en sus cascos eran exactamente del mismo color y textura que el casco, y las marcas causadas por el doloroso tallado habían vuelto a crecer hacía mucho tiempo. Sin embargo, las runas todavía estaban allí, dormidas dentro del casco. Una cosa tan simple como carecer de forma física no era suficiente para destruirlos una vez formados. Estos eran el antiguo alfabeto rúnico, existirían mientras él viviera. Mantente en guardia Sunsine, voy a hacer un escaneo para estar seguro. Dijo Goldbeard, su cuerno se iluminó y un rayo de luz comenzó a jugar sobre los cascos delanteros firmemente agarrados de Prey. Hubo un minuto largo y tenso mientras Goldbeard completaba su escaneo. Sunsine estaba lista y Prey tratando de no contener la respiración. Todavía nada. De hecho, no hay magia en absoluto, ni siquiera rastros de magia ambiental. Dijo Videor. Entrecerró los ojos, eso es realmente inusual. ¿Las ovejas tienen siquiera magia ambiental? Preguntó Sol. Sí, cada pony tiene magia ambiental, incluso los ponis terrestres. Goldbeard se interrumpió, cierto. Todos los ponis. Las ovejas no son ponis. Dijo con un resoplido desdeñoso. Si Prey hubiera tenido menos control de sí mismo, habría dejado escapar el aliento aliviado, pero no lo hizo. Seguramente notarían una señal tan obvia. Sin embargo, le molestó lo que había dicho Goldbeard. Las ovejas no son ponis. ¿Ya terminaste? Prey preguntó con una ceja levantada. Goldbeard miró a Prey por un largo momento, luego liberó la magia que sostenía los cascos de la oveja, por ahora. Él respondió. Prey suspiró esta vez cuando finalmente pudo bajar sus patas delanteras. Las extremidades se sentían apagadas, eran demasiado livianas y casi como si estuvieran flotando ahora que no tenían el peso constante de los grilletes que las tiraban hacia abajo. Tengo algunos reajustes que hacer. Pensó Prey mientras los frotaba. Él hizo una mueca. Ay, eso duele. Mis cascos se han vuelto suaves y débiles, espero que el pelaje vuelva a crecer también. Fue sacado de su inspección cuando Goldbeard abruptamente pasó por encima de una pierna y lo empujó fuera de la pila de cojines. Prey no estaba de ninguna manera preparado para ello y cayó hacia atrás con un agudo grito de sorpresa y sus patas delanteras moviéndose. A mitad de camino hacia el piso de madera en lo que habría terminado siendo un aterrizaje muy doloroso en su cara, el impulso de Prey fue detenido cuando la magia de Goldbeard lo atrapó. Prey se quedó boquiabierto mientras lo levitaban hacia la silla. ¿Para qué diablos fue eso? Chilló de ira, luego frunció el ceño mientras ambos guardias solares intentaban reprimir la risa ante su voz aguda. Prey odiaba que su voz hiciera eso cada vez que se enojaba. Un chirrido agudo, sin importar la furia detrás de él, simplemente no logró entender el mensaje. Junto con su rostro inocente, sus grandes orejas caídas, su lana esponjosa y su pequeño tamaño, Prey sabía muy bien lo ridículo que se veía cuando intentaba enojarse. Ellos también se rieron.
Pensaban que un cordero enano peleando en una guerra era solo una broma. Mira quién es la última oveja en pie. Estos dos unicornios serán solo otra marca de cuenta. Trey pensó reconfortándose para sí mismo. Jeje, cierto. Mis disculpas. Solo me estaba asegurando. Dijo Goldbeat sin ningún rastro de remordimiento. ¿Seguro de qué? Trey chilló, todavía luchando por recuperar la compostura. Aparentemente, eres una sanguijuela mental. Así que estábamos comprobando si al quitar esos grilletes se abría. El rostro de Goldbeat se arrugó con disgusto. Capacidades de lectura mental. Si así fuera, entonces lo habrías sabido. Iba a empujarte de la silla y reaccioné. O podría haber leído tus pensamientos y haber sabido que era una prueba, y luego simplemente fingir estar sorprendido. Trey replicó. No, incluso si ese fuera el caso, dudo que tu pequeño pánico pueda deberse a que, Sunsine sonrió, graciosamente convincente. Trey decidió que era necesario un cambio de tacto. Estos dos guardias solares rápidamente comenzaron a descartarlo como nada más que el cordero que parecía. Ahora que Trey había controlado su molestia y estaba pensando con claridad, podía ver tanto los aspectos positivos como los negativos de esto. Por un lado, podría llevarlos a subestimarlo, aunque el hecho de que ambos fueran guardias solares y que lo hubieran traído de Dreverton hacía que eso pareciera poco probable. Estaban entrenados contra el descuido, y bajar la guardia con un ex recluso de Dreverton sería extremadamente negligente. Además, mientras llevaba el resto de estas cadenas encantadas de cristal, escapar todavía era solo una remota posibilidad. Por otro lado, se veía obligado a resolver este crimen por ellos sin ninguna opción al respecto, y si no tomaban en serio sus sugerencias que él se aseguraría de que lo beneficiaran de alguna manera, entonces perdería su única posibilidad de salir de aquí con engaños. Trey decidió que la forma de proceder era una combinación de ambos enfoques. Cruzó sus patas delanteras sobre su esponjosa lana y les hizo un puchero con un resoplido altivo. Eso fue innecesario. No pensé que los guardias, especialmente los guardias solares, recurrieran a trucos tan insignificantes para divertirse. Evidentemente me equivoqué al pensar que eras el hijo de Celestia. Mejor. Su respuesta fue cuidadosamente calculada para que ambos parecieran infantilmente molestos, pero todavía lo suficientemente intelectualmente competentes como para ofrecer una réplica mordaz. Las sonrisas de ambos guardias solares se desvanecieron. Creo que te refieres a la princesa Celestia. Enfatizó Sunsine. Trey resopló de nuevo, como sea. Pero mi punto sigue siendo, eso fue innecesario. Mi lectura mental, si quieres llamarla de algo tan poco sofisticado como eso, no está sellada en mis cascos. Ni siquiera sé por qué se molestaron en ponerlo. Esos grilletes en mis cascos en primer lugar, no, esto. Trey golpeó con un casco el collar de metal alrededor de su cuello. Esto es lo que mantiene selladas mis capacidades de lectura mental. Mintió casualmente. Sunsine y Goldbeat asintieron, evidentemente creyendo completamente la mentira, ya que parecía bastante lógica desde su perspectiva. No era el pesado collar lo que le impedía sentir los pensamientos de quienes lo rodeaban, era la banda de metal mucho más grande alrededor de su cintura que sostenía los encantamientos de sellado mental. Trey estaba seguro de eso. Después de todo, había tenido más de 57 años para estudiarlo. Por eso les dijo que era el collar. Si por alguna razón el guardia finalmente decidía quitarle más ataduras, algo por lo que estaría trabajando ansiosamente, quería que le quitaran la pieza equivocada, y luego recuperaría su capacidad de escuchar los pensamientos de otras personas. Todo es mucho más fácil cuando puedes adivinar cada movimiento de tus oponentes. Ninguno de los guardias se detuvo a considerar por qué estaban obteniendo información voluntaria y directa de su prisionero, ambos simplemente parecían creerla. Tontos, arrogantes e ingenuos. Trey se burló internamente. Bien, ya basta de dilaciones. Es hora de ponerse a trabajar. Goldbeat dijo juntando bruscamente sus cascos blindados. Trey volvió a mirar las pilas de archivos sobre el escritorio, apilados más arriba de su cabeza. La idea de tener algo que leer y estudiar después de todos estos años, aunque fueran informes de la guardia mal escritos, hizo que le temblaran los cascos. Aprender y adquirir conocimientos fue quizás lo único de lo que no se arrepintió de su etapa anterior a Dreverton. Fue esa misma hambre de aprendizaje la que le impidió darse por vencido. Ese conocimiento también fue lo que me impidió morir solo en la jungla y mantuvo la guerra. Si eso era algo bueno o malo estaba muy abierto al debate. Pero claro, eso también fue lo que hizo que me maldijeran y finalmente me atraparan. Añadió mentalmente con un suspiro.
Tenía que reconocer el fracaso si quería aprender de sus errores. Algo que a Prey le irritaba admitir, pero en realidad no era tan bueno. Pero volviendo al asunto, no podía parecer demasiado ansioso por comenzar a investigar estos informes, sobre todo porque planeaba usar los detalles que aprendió para comenzar a construir un plan de escape. Los guardias podrían sospechar si no ofreciera al menos una resistencia simbólica. ¿De verdad esperas que lea todo esto? Debe haber miles de estos informes inútiles. ¿Qué pasa con comer y dormir? Preguntó Presa. Recibirás comida y alojamiento 452, y también harás lo que te digan y trabajarás. Goldbeard le dijo a Prey con voz tranquila, su tono dejaba claro que no había lugar para ninguna otra posibilidad. ¿En serio? Tiene que haber un enfoque más eficiente que este. Se te ha ofrecido este privilegio. El Capitán Valor no extenderá la oportunidad por segunda vez, así que te sugiero que dejes de quejarte y te pongas manos a la obra. Sun Sine añadió exactamente en el mismo tono de voz que Goldbeard. Prey hizo como que parecía enojado antes de dejar caer los hombros en señal de derrota. Bien, murmuró, pero esto sería mucho más fácil si supiera cuál es este crimen, ya que se supone que debo resolverlo. Completamente cierto, pero por razones diferentes a las que pensaban los guardias. Sun Sine ajustó distraídamente su placa dorada en el pecho, reacomodándola sobre sus anchos hombros encogiéndose de hombros. Bueno, el capitán dijo que alguien te explicaría el caso 452. Supongo que también podría hacerlo. Goldbeard envió una mirada inquisitiva. ¿No debería 452 simplemente leer los informes? El capitán Valor nos dijo que mantuviéramos toda interacción con el prisionero al mínimo. Bueno, alguien tiene que hacerlo. Y no es que hayamos estado demasiado concentrados en ceñirnos a esa última parte. Sun Sine señaló con una mueca, haciendo que Goldbeard parpadeara y luego también hiciera una mueca al darse cuenta. Sun Sine continuó. Tendrá que ser uno de nosotros,